se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin tu poder. Tu presencia necesito, voy sin él a perecer. Me guiará mi Salvador, voy en él confiaré. Con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Vamos a estudiar una tipología bien interesante en Esther, Daniel y Apocalipsis, que es base. De hecho, la mensajera del Señor nos refiere a que se estudie Daniel y Apocalipsis juntos. Y de esa manera, bajo esa inspiración, es interesante que nosotros tenemos que estudiar todo lo que está aconteciendo hoy como una verdad presente, pero la historia pasada se vuelve a repetir. O sea, todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para nuestra amonestación, para los que hemos llegado a los fines de los siglos. Entonces, vamos a estudiar un poquito Esther, porque en Esther vamos a encontrar algo sumamente importante. Y por eso les digo, vamos a manejar dos tipologías. Una, cómo se maneja a Dios como rey y a Jesucristo, que también recibe poder y autoridad. Pero también vamos a manejar la posición entre la bestia que sale del mar y la imagen de la bestia que surge de la tierra. Este cuadro es bien interesante porque lo tenemos que ver porque Satanás todo el tiempo está queriendo ser igual a Dios. Y muchos de los cuadros bíblicos que están desde Génesis hasta el Apocalipsis, él los conoce, porque dice la mensajera que él estudia diligentemente en las Escrituras, y en ese punto, ahí está la trama jalándola del lado de él. Pero también Dios ya nos tiene claro el hilo de oro en todas las Escrituras de todo el ordenamiento bíblico entre esa relación que existe entre el Padre y su Hijo, como lo dijo él en el Getsemaní. Padre, así como tú y yo somos uno, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que él desea que nosotros también seamos uno en Cristo. Y esa es la relación que se va dando en cuanto a la relación de lo que estamos viviendo hoy en los últimos días. Estamos viendo cómo el rompecabezas se está armando para poder imponer la marca a la bestia. Roma necesita una hegemonía mundial, económica, política, religiosa. Por eso es que bien lo decía este hombre Malaquías Martín en este libro de Las llaves de esta sangre, cuando él habla acerca de geoeconomía, georreligión, geopolítica. Todo esto es lo que estamos viendo hoy, que en realidad es lo que ha querido el papado. Y exactamente la Biblia nos lo ha dicho de antemano. Mirá que lo he dicho de antemano, para que cuando ocurra, dice las Escrituras, creáis. Entonces vamos a leer Esther. Y usted, por favor, querido hermano, querido amigo, que todavía no ha oído esta gran verdad, tal vez para muchos esto ya va a ser algo repetido, probablemente, o tal vez no, pero de acuerdo a los puntos de cada uno que estudia tesoneramente y fervientemente, va descubriendo cosas bien interesantes. Probablemente en alguna de ellas, tal vez de alguno desconozca, pero es bien importante conocer lo que vamos a leer. Y miren, voy a hacer algo. Normalmente lo he venido haciendo de ir leyendo texto por texto. Voy a leer el capítulo 3
de Esther. Ahí me voy a parar por un buen tiempo y vamos a ir leyendo poco a poco, a ir entendiendo este hermoso cuadro que tenemos en el libro de Esther. Ok, dice así. Después dice, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Lo ensalzó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Vieran qué interesante, porque Asuero, que era el rey, que en arameo se dice Akshirish. Akshirish es el nombre de Asuero, conocido también como Artajerjes. Este rey fue el sucesor de Darío Istastés, del imperio de los medos y de los persas, o de los medo-persa. Él tenía su residencia en la capital de Susa, como lo dice el libro de Esther en su capítulo 2, verso 5. Dice, había en Susa la residencia real. Mire lo que está diciendo, había en Susa la residencia real. O sea, que el rey Asuero vivía en Susa. Ahí estaba su residencia, ahí podríamos decir que está su castillo, o ahí está su trono. Note que es un punto bien importante, el trono del rey Asuero, o Artajerjes, como nosotros también lo hemos oído. Pero también dice, había en Susa la residencia real, un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. En esa residencia real vivía un judío llamado Mardoqueo. Interesante. Esto es sumamente importante. Este rey, mire lo que hace. Si usted nota, dice, después, dice, el rey Asuero engrandeció a Amán. Este rey concedió un ascenso a un hombre llamado Amán. Ponga atención, querido hermano. Hijo de Amedata Agageo, a una posición muy exaltada que le seguía al rey Asuero. Por favor, hermano, usted vaya meditando en lo que yo voy diciendo, a lo que voy leyendo en la palabra de Dios, porque es sumamente importante ir notando los cuadros. Notemos que el rey le concede un gran honor o un gran privilegio a Amán. O sea, lo engrandeció. Dice, lo ensalzó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Interesante, porque cuando nosotros miramos el cuadro de Apocalipsis, que está sentado el Padre, y que también el Hijo tiene su trono, pero también alrededor del trono están los ángeles, los serafines, los querubines y los 24 ancianos. Esta parte es bien especial, porque es una de las formas como cuando usted lee Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, y cómo en realidad viene el Padre y presenta a su Hijo ante los mundos. Y lo dice de una manera extraordinaria. Patriarcas y Profetas. Dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre. O sea, Jesús compartía el trono del Padre, pero también Jesús compartía la gloria del Ser Eterno, que existía de por sí mismo. Y esto cubría a ambos, o sea, cubría a los dos en ese trono. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo, reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo,
el Hijo unigénito de Dios podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Miren qué interesante, porque este es un cuadro representativo de lo que también pasó en el cielo y cómo viene el rey Asuero y le da su silla, o sea, le da un trono a Amán, Agageo, hijo de Amedata. Y era una posición sumamente exaltada, sumamente elevada. Por eso dice, sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, solo el rey, Asuero, y Amán tenían gran autoridad. Solo ellos dos. Y sigamos leyendo el capítulo 2, el verso 2, perdón, del capítulo 3. Y todos los siervos del rey, que estaban a las puertas del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Mire qué interesante. Ellos se inclinaban ante Amán. Y la inclinación es símbolo de adoración, símbolo de sumisión, símbolo de reverencia, símbolo de pleitesía. Ante él se arrodillaban, se inclinaban. En otras versiones puede decir se ponían en hinojos, que es exactamente lo mismo. Se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Mire qué interesante, porque el padre manda a que su hijo, a que todos se arrodillen delante de su hijo. Y esta parte que está haciendo Amán en esta manera es bien, pero bien interesante, queridos hermanos. Es bien profundo lo que está pasando. Es un cuadro sumamente hermoso, sumamente rico. Si usted nota, hay una parte en la historia de José, y por tiempo tal vez solo lo voy a dejar al aire para que usted, querido hermano, lo pueda estudiar, lo pueda ir viendo ahí en casa. Hay algo bien interesante, pero sumamente delicado, que nos debería llamar la atención. Cuando el rey o el faraón le dice a José que él va a ser también el segundo en el reino de los cielos, en el reino de Egipto. Y cuando ellos salen en su caballería, todos se tenían que inclinar ante José. Es uno de los cuadros bien interesantes que está marcando la escritura. Miren, todo va de la mano, todo va de la mano, no varía, no cambia. Y la adoración, esa parte de reverencia, esa parte de adoración, nos va a mostrar algo sumamente delicado. Miren cómo el enemigo quiere copiar o cómo quiere imitar todas las cosas de Dios. El rey Asuero ordenó que todos los siervos, aún mire qué interesante, los príncipes se arrodillaban e inclinaban ante Amán. Y siga leyendo conmigo, porque así lo había mandado el rey. Pero ahora dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahí nos está también dando una expresión que a la hora de ponerse de rodillas es una forma de humillación. Porque está diciendo ni se arrodillaba ni se humillaba.
Ahora, qué interesante, miren por qué voy a trabajar algunas formas de nombres, porque los nombres son sumamente importantes. Mardoqueo en arameo significa Mordejai. Así significa Mardoqueo, es en arameo Mordejai. Un hijo de Jair, es interesante. Hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, como lo acaba de decir Esther 2.5, lo acabamos de leer. Él era el padre adoptivo de Esther. O sea, habían muerto los padres de Esther y él adoptó a su sobrina. Y un papel fundamental, tremendo, el que manejó Mardoqueo. Esa influencia poderosa que tienen los santos hombres de Dios sobre los que están alrededor de ellos, como lo hizo el gran siervo de Dios, Noé, con su familia. En este caso, amén, también lo hace Mardoqueo. Mardoqueo fue el padre adoptivo para Esther, y Esther fue esposa, o era la esposa, del rey Asuero. No quiero contar toda la historia, cómo fue que ella llegó al reinado, porque ya sabemos nosotros cómo la reina Vasti no quiso llegar. Eso es sumamente importante, pero tendría que detallar todo el libro de Esther, y no quiero llegar a eso, pero sí voy a leer Esther 2.7, los puntos más importantes. Dice, Mardoqueo había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque era huérfana de padre y madre. Pero miren, y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando sus padres murieron, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Qué impresionante este siervo de Dios. Y note, querido hermano, que todo lo que nosotros miramos en el relato bíblico es una bendición, porque no es casualidad que esta mujer haya estado huérfana. Si usted nota, en muchas partes de la Biblia, voy a decir mucho hoy, y el entendido entenderá lo que voy a decir en esta noche. Voy a hablar demasiado, pero probablemente ya no haya tiempo. Probablemente ya un día no vamos a tener tiempo de estudiar minuciosamente las escrituras, pero quiero dejar en la mente de usted, querido hermano, note que ella es una huérfana, pero también en las escrituras nos marcan muchas mujeres viudas. Y la mujer en la Biblia representa a la iglesia. Y en este caso, Mardoqueo está tomando la posición de Cristo, que él no nos iba a dejar huérfanos. Volveré, dijo él. Es interesante, hermano, cómo las escrituras no pasan por casualidad de las cosas. El problema es que no le damos importancia. No lo miramos con ese cuidado. Por eso es importante, antes de estudiar la Biblia, debemos orar para que Cristo nos dé su Espíritu Santo y podamos entender su palabra, que Él se la dio a estos siervos de Dios para que la escribieran y para que nosotros podamos tener el sentido de la interpretación gloriosa de las Escrituras. Miren qué hombre más tremendo. Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante Amán. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este Amán no se arrodillaba? Este Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Porque él era un judío sincero. Oiga lo que dice, un judío llamado Mardoqueo, lo está diciendo, lo está poniendo en el 2.5, está diciendo que Mardoqueo era un judío, pero este era un judío sincero. Y cuando digo judío sincero, porque él observaba la santa ley de Dios, o la santa ley de Yahweh, que se dio en el Éxodo. Él tenía el contexto claro
de lo que dice Éxodo. Claro, él tenía el contexto claro de lo que decía Éxodo 24. Vamos a leerlo para que veamos qué era lo que Amán lo que Mardoqueo tenía en su mente cuando miraba a Amán. Estamos hablando de un reino. Estamos hablando de un rey poderoso. Estamos hablando de un hombre que recibió poder como Amán. Pero sin embargo, Mardoqueo no lo ponía en la posición de Dios. No se arrodillaba. Él tenía claro los mandamientos del Señor. Comprendía correctamente, exactamente lo que el segundo mandamiento decía. Y aplicó su corazón a no ponerlo por obra. Él aplicó su corazón para poner por obra el mandamiento, no para no ponerlo en obra. Él lo aplicó para ponerlo en obra, el segundo mandamiento. Y oiga lo que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios, hablando de Cristo, yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Es importante el concepto que tenía este hombre de Dios, este siervo Mardoqueo. Mordejai en arameo. No se le olvide. Interesante porque él era hijo de Jair. O sea, por eso se llama Mordejai. Mardoqueo lo conocemos nosotros. Este hombre no se inclinaba, no se postraba ante Amán. Era un tipo que sí sabía de la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo sumamente delicado. Y cuando digo sumamente delicado, porque todo lo que Satanás ha estado levantando, ideas, conceptos, teorías, doctrinas, aparte de imágenes, por supuesto, es para que estemos de rodillas. Porque si sabe que estamos de rodillas ante esas cosas, estamos adorando ese tipo de cosas. Y estaríamos cometiendo idolatría. Porque donde está vuestro tesoro, dice la Escritura, ahí está vuestro corazón. Y ese es el cuidado que debemos de tener, y es lo que queremos aprender de este santo hombre de Dios. Pero voy a seguir leyendo porque esto es sumamente bonito y grandioso. 3. Ahora pues estoy en Esther 3:3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaban a Mardoqueo. Mire qué interesante, o sea, ellos se quedaban con la duda, ellos miraban, y por eso, mire hermano, que me está escuchando, por eso es que nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad, porque Amén. si nosotros por perdonen la expresión que voy a usar, por una tontería, nosotros nos postramos ante algo, si nosotros decimos que guardamos los mandamientos, que somos del pueblo remanente, porque así lo decimos, nosotros somos de la iglesia verdadera, pero en realidad cuando se tiene que postrar ante algo, se postra. Y no nos estamos dando cuenta que hay gente que está viendo detrás para ver si realmente nosotros somos esos distintos como Mardoqueo. No esos que andan celebrando cumpleaños, porque solo celebra el mundo. No como esos que celebran Navidad, solo celebra el mundo. No de esa gente que anda celebrando cualquier tontería. No, hay gente que está viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿A qué estamos adorando? Si estamos realmente adorando a Jesucristo, el Dios del cielo. Si estamos adorando a ese Dios todopoderoso que se hizo hombre. Y que hoy está intercediendo por nosotros en las alturas. Delante de su Padre. Ellos se daban cuenta que Mardoqueo
sí cumplía el segundo mandamiento. Tal vez implícitamente ellos, no sé si ellos lo conocían o no. Las escrituras no dicen que ellos conocían, pero ellos sabían que era judío. Pero pues vienen y le preguntan y le dicen, Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Oiga lo que está diciendo. Yo le decía a Mardoqueo, tú estás desobedeciendo la orden del rey, porque si el rey dijo que había que postrarse ante Amán, solo tú no lo haces. Y miren, hermanos, eso es una bendición. Eso es una bendición cuando la gente ve algo distinto. Es más, a mí me alegra, y les voy a decir de corazón, hermanos, a mí me alegra que mucha gente me saluda con cariño, con aprecio, con respeto, pero sí tienen algo claro, que jamás me invitan a ninguna actividad de ellos. Porque saben, ellos ya se dieron por entendidos que no soy partícipe de nada de las cosas que ellos hacen. Soy muy ajeno, no me gusta celebrar ciertas cosas. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y en esa perfección vamos caminando para el cielo. En esa perfección, porque el único que debemos tributar honra y gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Y Amán, ellos le dicen, ¿por qué tú desobedeces la orden del rey? Y como él hablaba cada día y no les hacía caso, miren qué interesante. Ellos se lo decían como una forma de reproche para que él en un momento dijera, bueno, ellos de tanto que me están diciendo, pues sí, mejor lo voy a hacer porque para que no me estén diciendo nada, mejor lo voy a hacer, me voy a poner de rodillas para que no me lo estén diciendo cada rato, para que no me estén molestando. No, este hombre de Dios tenía un concepto claro de la verdad. Eso tenía este hombre. Por eso dice que era, y por eso es bien interesante cómo lo dice, que era judío. Y dice, lo denunciaron a Amán. Lo fueron a denunciar. Lo denunciaron a Amán por ver si Mardoqueo mantendría su palabra. Porque él ya les había declarado que él era judío. Oiga, qué interesante. Y el problema es que nosotros decimos, yo soy adventista. Pero a la mera hora, el mandamiento se queda lejos. Y por cualquier tontería, se dobla rodillas ante los baales modernos de nuestro tiempo. Sí, por cualquier tontería, por cualquier bobería. Y máximo hoy, que la gente está regresando como al pensamiento católico, adventistas católicos. Y perdonen que diga esto, pero sí, porque mucha gente no sabe discernir entre la verdad y el error. Como dice con Jonás, no saben dónde queda su mano derecha de su mano izquierda. Así como ese pueblo de Nínive. No saben. ¿Y cómo no saben? Lo que lo dicen los pastores, lo que ellos dicen, lo hacen. Porque no estudian, no tienen esa diligencia de estudiar las Escrituras concienzudamente bajo la inspiración del Espíritu Santo de Cristo. No se dejan guiar por ese poder supremo de lo alto. Y por cualquier cosita, se postran. Pero decimos somos adventistas. Pero no, Mardoqueo dijo que él era judío. Entonces, Amán, estoy leyendo Esther 5, su capítulo 3, verso 5. Amán vio que Mardoqueo
ni se arrodillaba, ni se humillaba ante él. ¡Qué tremendo! No se arrodillaba, ni se humillaba ante él. Y mire, se llenó de ira. ¡Qué tremendo! Primero, la pregunta, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Pero miren, Satanás obró en este tiempo para contrarrestar los propósitos de Cristo, que es nuestro Dios. Quiso contrarrestar. Y dice el 6. Pero tuvo un poco, oiga esto, pero tuvo en poco poner su mano sobre Mardoqueo, que ya le había declarado cuál era su pueblo. Le había dicho que era judío. Por ese hombre incoluble, de ese hombre temeroso de Dios, de ese hombre que no se inclinaba. Mire qué interesante. La ira no fue solo contra Mardoqueo. Y es que Satanás así obra. Así obra el enemigo. Sí, querido hermano. Así obra Satanás. Siga leyendo. Yo estoy leyendo aquí la Biblia. Y yo quiero que usted también vaya formándose el cuadro de lo que usted está leyendo. Porque dice, pero tuvo en poco poner su mano sobre Mardoqueo, que le había declarado cuál era su pueblo. Y Amán decidió destruir al pueblo de Mardoqueo. O sea, el problema ya no fue solo con Mardoqueo. El problema fue más allá. Ahora fue contra el pueblo también. Mire cómo obra Satanás. Y a todos los judíos que había en el reino de Asuero, o sea, no solo quería destruir a Mardoqueo, sino también ahora se empeña en destruir al pueblo. Y eso es exactamente lo que la mensajera del Señor habla acerca de la persecución final. También cuando nosotros miramos la persecución de la valentía de los mártires, en el capítulo 2 del conflicto de los siglos, cuando nosotros miramos esa parte tremenda de cómo Satanás siempre ha querido destruir a Cristo, pero la quiere hacer en la persona de sus santos. Nunca se nos olvide esa expresión, en la persona de sus santos. O sea, el problema no es contra el pueblo, el problema es contra Cristo. Y por eso quiere destruir al pueblo. Así como miró que Mardoqueo le era fiel a Dios, pues dijo, pues también no solo con Mardoqueo, ahora hasta el pueblo. Y especial, los que vivían ahí, en la provincia, donde estaba Amán. Tremendo. Es que Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo. Este judío que no le había hecho ningún daño. No es que no le había hecho ningún daño. Solo simplemente se había negado a manifestarle reverencia al punto de obedecerle. Mire, como vio que este era un judío piadoso, un judío que guardaba los mandamientos como tal, y no conforme con eso, tendió a meterle mano, no solo a Mardoqueo, sino también al pueblo. Miren qué interesante, cómo Amán
comenzó a maquinar la destrucción de todos los judíos que habían en el reino. Interesante. Comenzó a maquinar. Y oiga lo que cuando dice la expresión maquinar, o sea, es una máquina que está trabajando, que no descansa. Y especialmente cuando se dice una máquina, cuando comenzó a maquinar, una de las partes más importantes de maquinar algo es en la parte de la noche. Sí, en las horas cuando se tiene que descansar y el hombre no descansa, está maquinando, es la expresión más utilizada. Cuando se dice estaba maquinando, o sea, en el día como estaba ocupado en sus labores por lo que el rey le mandaba y tenía que desempeñar, en la noche cuando este hombre Asuero, este Amán, se acostaba, en vez de dormir, en vez de conciliar el sueño, comenzó a maquinar cómo destruir a Amán. Y como dijo, bueno, si Amán, y como lo había visto piadoso, y como había sido de cariñoso, como había sido de un buen ejemplo para su sobrina, dijo también hasta el pueblo, porque si a la hora que decía el pueblo, también incluía a la esposa del rey Asuero, porque ella era judía. Mire cómo es Satanás. Tremendo el enemigo. Y voy a leer Esther 7 al 8. Ahora, él ya maquinó, ya hizo la trama, en qué podía caer Mardoqueo, no se va a poder poner de rodillas, interesante, y comenzó a maquinar. Entonces lo tiene que llevar al hecho. Ya no solo en el pensamiento, sino ahora llevarlo al hecho. Y en el capítulo 7, y en el capítulo 3, perdón, versos 7 y 8, quiero que notemos algo bien importante. Hay gente que no estudia concienzudamente las escrituras, y es muy sensacionalista, y es normal, porque Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, y voy a decir algo acá, es un paréntesis de lo que voy a decir. Hay mucha gente dentro del pueblo o el movimiento adventista que le va a comenzar a poner fechas a la venida del Señor. Cuando usted oiga a alguien que está diciendo o le pone fechas, es porque es un instrumento de Satanás. Dice la mensajera que nuestro mensaje no está basado en fechas. Pero este punto que voy a decir ahorita fue un punto de gente que comenzó a decir que Jesús tenía en tal fecha y que hasta que no iba a haber ni ley dominical. Eso es extraño. Eso es extrañísimo. Porque las mismas pretensiones de Satanás en el pasado siguen siendo las mismas hoy. Por eso cuando la mensajera habla del papado, que no ha cambiado, solo es como el camaleón, es que solo le pone una cara pasible, pero en realidad todos los principios formados desde que papado fue formado hasta el día de hoy subsisten, no cambian, ni va a cambiar jamás, porque Satanás no cambia jamás. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Querido joven, querido hermano que me está escuchando, las escrituras son preciosas. Nosotros si no nos deleitamos de estos tesoros es porque en realidad no le damos tiempo, no valoramos la palabra de Dios. Pero oiga, interesante el 7. Ahora sí, ya hice un comentario y voy a entrar a base. En el primer mes, que es el mes de Nisan, o el mes de abril, en el 12º año del rey Asuero, oiga lo que dice, fue echada suerte, llamada Pur, ante Amán. Oiga esto, para elegir un día y un mes. Y salió el mes 12º, que es dar marzo. Note lo que usted está oyendo, querido hermano. Y Amán, mire qué interesante, dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos, por todas las provincias de tu reino,
que se mantienen separados. Oiga cómo está diciendo. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no observan las leyes del rey. Y el rey no se beneficia con dejarlos. O sea, lo que le está diciendo es que él no se beneficia con que ellos estén vivos, pues. Al rey no le trae ningún beneficio que ellos sigan ahí, como dice mucha gente, robando oxígeno. ¡Qué malicia la de ese hombre! Y note que sale del mes de abril, cuando se echa suerte, llega a Pur. O sea, en realidad pasan aproximadamente 11 meses. Casi el año. Porque Pur es, Dar es marzo. Y miren, la suerte se comienza a echar en abril para llegar a marzo, un mes antes de abril. O sea, 11 meses para trabajar este edicto de muerte que Amán está trabajando. Y es parte bien importante entre la ley dominical. Sí, por eso dice la mensajera que primero va a comenzar en los Estados Unidos. Y luego va a ir corriendo de lugar en lugar, aunque en muchos países como Polonia, como Bolivia, como Alemania, hemos estado viendo que ellos ya tienen la ley dominical. De hecho, los Estados Unidos también tienen la ley dominical con las leyes azules. De hecho, nosotros miramos que hay muchos países que ya están. Ya solo es que le den el auge. A mí me llama la atención, y voy a traer algo a la mesa, para que usted, querido hermano, pueda pensar, porque supuestamente México es un país católico. Pero últimamente una de las masas más fuertes que se está manejando en México es el protestantismo. Y especialmente bajo esos líderes que están saliendo hoy en día. Esos hombres que están manejando la idea de que son dioses. Sí, como ese hombre que acaba de caer preso en California. Este que era el dirigente de la Iglesia de la Luz. Este hombre se ha rozado con toda clase de personas en México, pudientes, gente que se maneja en la política, que es más, le prestaron el auditorium de Bellas Artes para que este hombre pudiera celebrar un homenaje que le hacían a él. Este hombre se llama Masón. Interesante cómo con un montón de gente que se había juntado, y es más, desde el último presidente que tiene México, que es le dicen Manuel López Obrador, le dicen AMLO. Él es uno de los amigos directos de este hombre. Miren cómo viene la corriente. Miren cómo viene la corriente. ¿Por qué? Porque es sumamente importante lo que está pasando aquí, porque el que está diciendo, mira, rey, hay un pueblo. Es que es interesante, Amán le dijo al rey, hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos por todas las provincias de tu reino, que se mantiene separado. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no observan las leyes del rey, o sea, tus leyes, rey. Y tú no te beneficias con dejarlos vivos. Número uno, Amán va viendo su posición, echó bajo la suerte de Pur. Ahora, note, siempre es con falsas declaraciones, siempre son con engaños, porque Satanás es lo que siempre levanta. Así como fue con Cristo,
Así como fue con Cristo, que levantaron también falso testimonio, falsas declaraciones. Este hombre lo hizo porque ese es el espíritu de Satanás cuando obra en todos los hombres. Por eso con falsas declaraciones engañó al rey Asuero y fue inducido a promulgar un decreto, o sea, ley, que ordenaba la matanza de todos los judíos. Es tremendo. Imagínense la matanza de todos los judíos, de ese pueblo esparcido y dividido entre los pueblos y de todas las provincias. Notemos esto. Lo que está diciendo, sus leyes son diferentes, pero en realidad no son diferentes, querido hermano. No todas. El problema son los principios fundamentales de los 10 mandamientos, que el pueblo de Dios sabe que están vigentes. Saben que es la forma de ver en que hemos pecado. Que se sabe que los mandamientos de Dios siguen siendo eternos y para siempre, y por eso sus leyes son diferentes de todo el pueblo. Pero en realidad, pues en las leyes, en las leyes del hombre, aparece que no se debe de robar, porque el que roba va preso. Sabe que no se puede matar, porque también hay leyes que hablan de eso en los pueblos. Pero en realidad no está hablando exactamente de ese tipo de leyes. En realidad se está poniendo a la adoración. Nótelo, se está poniendo en adoración. Lo que está en juego es adoración. Como lo último que va a estar ahorita en juego es la adoración. Es la adoración. Es mentira que las leyes, que todos no. Porque también ellos se beneficiaban. Si un judío no mataba, ellos se beneficiaban. Pero en realidad era más por la adoración. Que este Amán decía que ellos, pues lógicamente, no estaban guardando la ley. Como según está en Deuteronomios, y vamos a ver lo que interesante, Deuteronomios 5. En su capítulo 7, miren lo que dice. Deuteronomio 5, capítulo 5, verso 7. No tendrás dioses fuera de mí. Es lo mismo, por eso se llama Deuteronomio, repetición de la ley. Y por eso lo estoy leyendo en Deuteronomios, porque es la repetición de la ley. No tendrás ninguna escultura, ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. Oiga lo que dice el 9, no te postrarás ante ellas. Quiere decir que si uno se postra ante una imagen, lo que se está haciendo es que se está humillando. Que era lo que Mardoqueo no quería hacer ante Amán, porque era un hombre. Y él con principios decía esto. Y viendo esto Amán, dice, Señor, es que las leyes son distintas. Las leyes de este pueblo son distintas. Pero en realidad estaba enfocándose a esta parte. A esta parte es que se estaba enfocando. Usted puede leer hasta el 21, que es donde están todos los mandamientos, como aparece en Éxodo. Es que para Amán, dejarlos vivos, en nada beneficiaba al rey, en nada lo beneficiaba. Y por eso se lo dice el rey, pero pues en nada te beneficia que estos hombres sigan vivos. Es mejor que ni estén. ¿Para qué te estás haciendo bolas, rey? Mejor desaparécelos, mátalos. Sí, no te beneficias en nada. Mire cómo es el enemigo. Querido hermano, es tremendo el enemigo. Es delicado. ¿Cómo trabaja?
pero sus pretensiones siguen siendo las mismas. Y ojo, que hoy muchas de las cosas que se está jugando o que está en juego es el cambio climático. Y cuando la mensajera habla de que por esos, como le llaman, esos incoherentes que no aceptan el mensaje, van a decir de que Dios tiene que reducir, tiene que llegar siempre al castigo. Oiga lo que dice la mensajera en el conflicto de los siglos. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Y si se los mira como si fuesen causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. Eso es lo que van a hacer. Al pueblo de Dios se le va a echar la culpa. Se le va a decir de que por la culpa de ellos, que por la culpa de estos cristianos incoherentes al mensaje, de estos que no reverencian a Roma. Por eso dice en la página 647 el conflicto de los siglos, y luego el gran engañador dice, persuadirá a los hombres de que son los siervos de Dios los que causan esos males. ¿Y qué males? Enfermedades, guerras, desastres naturales, todas esas cosas reducidas a desolación, ellos son los culpables. Que son los siervos de Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Declararán que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. Es que es la misma parte lo que estamos viendo, y tal vez más adelante en el tema lo voy a volver a tocar, estos mismos párrafos. ¿Por qué? Porque es lo que Satanás estaba haciendo aquí con el rey Asuero. Es que es interesante lo que Satanás. No te beneficies con dejarlos vivos, no tienes nada, no tienes ni por qué. Sigamos, porque ya vamos en el verso 9 del capítulo 3, dice, si place al rey, mire qué tremendo este hombre, si place al rey, escriba que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata, que son 345 toneladas, en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces, mire qué interesante, el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Oiga lo que está diciendo, enemigo de los judíos. ¿Quién es nuestro adversario? Satanás. ¿Quién es el que siempre está hablando de nosotros? Es Satanás. Era nuestro adversario, nuestro acusador, así como aquí está pasando con este Amán ingrato, terrible hombre, con un espíritu satánico. Pero qué importancia tiene el anillo, porque el anillo tiene que ver mucho con autoridad. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio
a Amán. Oiga esto. El anillo se lo dio a Amán, que era enemigo de los judíos, y le dijo: la plata propuesta sea para ti, y también el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. El rey quitó su anillo de su mano, símbolo importante de la autoridad del rey, conferida a Amán. ¿Por qué era importante el anillo? Porque Amán, en el anillo, tenía el sello real para sellar sus edictos o cartas con sus asuntos diplomáticos. Y aquí sí es una parte bien importante. Cuando estamos hablando de asuntos diplomáticos, sí, eso es sumamente importante. ¿Cómo tiene que ver las cuestiones políticas? Y por eso nosotros tenemos que tener el cuidado. ¿De qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué la mensajera nos dice que nos tenemos que cuidar de todo esto? Oiga lo que dice. Estoy hablando en las cuestiones de asuntos diplomáticos en el anillo. Página 136 de Evento de los Últimos Días dice: para obtener popularidad y apoyo, los legisladores, oiga, cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga el papado o la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia para obtener popularidad y apoyo. Aquí nosotros miramos un cuadro sumamente importante de cómo los Estados Unidos, tanto por el poder legislativo, porque aquí lo está diciendo, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Este edicto de muerte que estaba creando Amedata, Agageo, o este hombre que era Amán, no sé si estoy en línea, ¿me escuchan? Amén, hermano, estamos, sí. Adelante, estamos escuchando. Muy bien. Esta parte de ese edicto o esos asuntos diplomáticos que estaban manejando, Amán va más allá. Miren, 3:12. Entonces, el 13 dice, del primer mes, llamaron a los escribanos del rey, que escribieron lo que mandó Amán a los príncipes del rey, a los capitanes de cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada uno según su escritura. Oiga lo que está diciendo. Esto es bien importante. El plan se trazó en Susa, donde estaba Amán, donde estaba Asuero. Pero habían unas provincias que no tenían el mismo idioma. Nótese que trae un orden. Por eso dice, por favor, ponga mucha atención. El 13 de Nisan.
Eso fue a los 12 años del reinado de Asuero. 12 años tenía Asuero de ser rey. Lo está diciendo Esther 3:7. En el primer mes, que es Nisan, en el 12º año del rey Asuero, fue echada suerte llamada Pur. Mire qué interesante. A los 12 años del reinado, llamaron a los escribas del rey, personas que se dedicaban a redactar todo lo que se les dictaba de parte del interesado. En este caso era Amán. En este caso, él mandó a Amán y les dictaba la orden que fue enviada. Notemos. Número 1, príncipe. A los príncipes del reino. Número 2, a los capitanes de cada provincia. Y número 3, a los principales de cada pueblo. Ahí lo está diciendo. Entonces el 13 del primer mes llamaron a los escribas del rey y escribieron lo que mandó Amán a los príncipes del rey, a los capitanes de cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada uno según su escritura, o sea, según su idioma, según su escritura y su lengua. Se escribió en nombre del rey. Asuero fue sellado. Dice Asuero, y fue sellado con el anillo del rey. Pero en realidad el que tenía el poder o el anillo era Amán. Miren, el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía, como lo está pasando aquí entre Amán y Asuero. Y qué interesante, porque el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honran todos los preceptos divinos. Por eso es que va con la escritura, con la forma de la escritura de los países, de acuerdo a su lenguaje. Porque si en los Estados Unidos se crea un edicto en inglés, para nosotros los de la habla hispana no lo vamos a entender en inglés, nos lo tienen que mandar en español. Es una forma de decirlo. En realidad lo que va a salir es su influencia de lo que está pasando. Y lo miramos hoy en una forma breve tal vez, o en una forma tan discreta como las cortes internacionales, cómo se está llevando las agendas del GBLT, que están llegando al obispo del aborto, cómo han llegado de un país, ha pasado a otro, y de un país a otro, y comenzó en un país, y ahora ya miramos nosotros que en ciertos países sí están promoviendo la homosexualidad, y están el aborto, o sea, están en un espejo pequeño, a una escala pequeña, estamos mirando que en realidad están haciendo de las suyas, que sí están haciendo de las suyas, que están llevando ya su influencia. Imagínense, querido hermano, que ya están llevando esas ideas tan feas, y que el mundo las acepta como que no estuviese pasando nada malo. ¿Qué va a pasar con la ley dominicana? ¿Qué va a pasar? ¿Cree usted que no la van a aceptar? ¿Cree usted, querido hermano, que no la van a aceptar? ¡Claro que la van a aceptar! Porque nos estamos dando cuenta del cuadro que nos está poniendo ahorita el libro de Esther. Ahí escribieron en su lengua, en su idioma o en su lengua.
como usted lo quiera, como usted lo quiera ver. Y no me lo estoy inventando yo, ahí está, ahí está. Vamos a ir detallando, y me voy a detallar un poquito antes de seguir. Número 1, los príncipes del rey. Príncipe o principal es lo mismo. Sí, es lo mismo. Usted va a encontrar en la escritura cuando Cristo le llevaron a un hombre que era principal en la sinagoga. O sea, era un príncipe, tenía un poder de autoridad, un puesto elevado. Es lo mismo. Y tienen un poder independiente. Tienen un poder independiente del rey, pero se sujetan a él. Para países, estoy hablando, miramos nosotros como el ejecutivo, el judicial y el legislativo. En otros lugares le llaman la Cámara del Senado, en otros le llaman el Congreso. Cuando es el legislativo, el Congreso. El ejecutivo tiene que ver con las cuestiones de los altos mandos en la presidencia, o el presidente y todos los que lo siguen en el ejecutivo. En el judicial tiene que ver con todas las cuestiones de jueces y magistrados. Y el legislativo son todos los que crean las leyes para la nación. De esos principales del rey es lo que está hablando en el libro de Esther. Y por eso, mire, interesante, también habla de los capitanes. Esto tiene que ver con el poder militar, terrestre y marino y aéreo. Por eso de los capitanes. Y querido hermano, no quiero que pierda de vista lo que hoy está oyendo. Si puede escuchar el tema, es muy importante porque nos vamos a parar en una parte crucial también en Daniel. Y lo estoy yendo con tiempo para lo que viene, porque el tema es sumamente grande, es largo. Estoy yendo por pautas, por puntos, como una forma de estudio, no como una forma de predicación, como una forma de estudio, para que podamos entender. Número 3, los principales de cada pueblo. Eso nosotros lo miramos como el alcalde de la ciudad, como el gobernador de la ciudad, o los líderes comunitarios de todos los pueblos. Interesante hasta dónde llegó la jerarquía de cada uno, hasta dónde le está llegando el mensaje a cada uno. A todos, por eso es importante que nosotros detallemos esta parte fundamental de lo que nos está diciendo el libro de Esther. Y ahora voy a pasar al 13, en su verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar, exterminar, oiga esto, a todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, en un mismo día, el 13 del 12º mes, que es Dar, para apoderarse de sus bienes. Mire qué interesante también lo que está diciendo, para apoderarse de sus bienes. Hoy estamos nosotros en una lucha tremenda. Hoy estamos en una lucha, en una tremenda de hacer posiciones. Pero dice la mensajera que las posiciones que se lograron hacer hoy, si no se venden a tiempo para la obra del Evangelio, va a llegar un momento donde nos la van a tomar de la mano sin que nosotros podamos decir algo.
ya ninguna ley va a estar a nuestro favor. Ya nada vamos a tener a nuestro como una forma de apoyo. Decir, mire, me entraron a robar. Nadie nos va a apoyar. Es más, aquí lo está diciendo, quien lo manda a quitar es el mismo rey. Por eso note, se designó un día, cuando se enviaron las cartas, se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y sus propiedades confiscadas. Por eso lo que tenemos que hacer, hagámoslo hoy, hermanos. Lo que no pudimos hacer en tiempo de paz, dice la mensajera, lo vamos a querer hacer en tiempo de apremio. En tiempo de apremio se va a querer hacer y ya va a ser demasiado tarde. Ahora que tenemos tiempo, hagamos. ¿Para qué nos van a servir nuestras propiedades si van a estar confiscadas? Si ellos los van a tener a sus sabores, los van a tomar a la que más le guste. Ahora note. ¿Será que el rey comprendía poco los resultados abarcantes que habían acompañado la ejecución completa de este decreto? Es que Satanás mismo era el instigador oculto del plan. Estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban en el conocimiento de Dios. Sí, si usted se da cuenta, siempre hay una enemistad de Satanás contra la ley de Dios y contra los que lo guardan. Fue el primero, cuando el santo hombre de Dios, Abel, fue muerto por Caín. Y así sucesivamente miramos nosotros cómo Satanás se ha levantado, como lo miramos con José y sus hermanos, hombre temeroso de Dios, santo de hombre de Dios, y así sucesivamente siempre Satanás como instigador, porque siempre hay un grupo que guarda los mandamientos, conservan el conocimiento del Dios verdadero. Sí, es increíble, siempre hay un grupo, y por eso Satanás quiere destruirlos a toda costa, quiere matarlos. Es que él es el enemigo. Por eso, ¡ay de los moradores de la tierra! ¡Ay! Porque el diablo ha bajado como león rugiente. Por las maquinaciones del enemigo, fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres en la provincia de Dios. Le había dicho que la esposa del rey era judía. Y el rey no se había dado cuenta de lo que le podía pasar. Por eso, pero las maquinaciones que el enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. El poder que tiene Dios, interesante. Esa maquinación, esa idea. A un año del 13 de Nisan, día en que fue echada la suerte, se enviaron las cartas en el 13 de Adar, que es marzo, que es el 12º mes, para destruir, matar a niños, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, como lo miramos nosotros en Apocalipsis. Apocalipsis no lo dice, para que usted lo pueda leer, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar, y dar muerte a todo el que adore a la imagen de la bestia. Todo aquel que no adore a la imagen de la bestia tenía que ser muerto. Y dice, y ordenaba
que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría, de que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Pero lo que me interesa es, iban a matar a los niños, jóvenes, viejos, mujeres, libres, esclavos, siervos, como usted lo quiera llamar. Eso era lo que pretendía Satanás hacer. Voy a leer del 14 al 15, ya para ir terminando. Y lo vamos a dejar en esta parte para poder entender una segunda parte. Voy a tratar de tocar una segunda parte de ese tema, para ir haciendo la conexión hasta Daniel y luego llegar hasta Apocalipsis. Aunque hoy lo he tocado, pero en una forma muy baja. El texto del escrito se promulgó como ley para cada provincia y fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. Oiga, qué interesante. Y los correos salieron deprisa por mandato del rey, dice el 15. Y cuando el edicto fue dado, en Susa, capital del reino, el rey y Amán, o sea, hay dos, se sentaron a beber. O sea, ellos tuvieron una borrachera, entraron en un festín, pero la ciudad de Susa quedó conmovida. Tremendo el decreto que se promulgara finalmente contra el pueblo remanente de Dios. Y miren, va a ser muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Por eso, el decreto que se promulgará finalmente, o sea, en el tiempo del fin, contra el pueblo remanente de Dios, será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Y esto va a ser simultáneamente para destruir. Tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, mucho entendimiento, para poder entender lo que viene. Y por eso cuando dice la mensajera que en una noche le van a dar el golpe al pueblo de Dios, en una noche, así como lo dice aquí en Esther, en una noche se iba a dar el golpe. Tenemos que tener puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque el que ha de venir vendrá, dice la Escritura, y no tardará. Sí, no va a tardar. Así como Satanás ha estado siempre trabajando, maquinando para destruir al pueblo de Dios, también Cristo está trabajando para salvar a su pueblo. Y esa es la bendición. Esa es la bendición que tenemos de un Dios todopoderoso que también tiene el control de todo y que tiene el control de nuestras vidas, que conoce el fin desde el principio. De ese Dios que nos dejó su palabra
para poder estar apercibidos y estar preparados. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, es lo que estaba pasando acá. Aparte que los iban a matar, iban a tomar sus cosas. Y por eso lo estaba tocando en punto. Y ahora lo estoy leyendo desde el conflicto de los hijos, desde la página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países, dice, un movimiento simultáneo para destruirlos. Así como fueron llegando las cartas, así como fueron llegando la primera, la más cercana, así hasta la última, así va a ser el movimiento. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo, oiga lo que dice, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo y se reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Sí, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de los bosques y en las montañas, invocarán aún la protección divina, mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Así como estuvo ese espíritu en Amán, ese espíritu satánico, va a querer estar en el tiempo del fin. Pero tenemos que tener la fe, la valentía de los mártires. Tenemos que tener la valentía de Cristo. Tenemos que tener ese espíritu incolume. Tenemos que estar hoy orando en todo tiempo, confesando nuestros pecados en todo tiempo, santificándonos en la sangre expiatoria de Cristo. Hagamos de Cristo nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro amparo. Hoy es el día. Cuando se termine el tiempo de gracia, ya no va a haber un tiempo extendido. Hoy estamos viviendo los últimos momentos de la historia de esta tierra. Hoy miramos cómo está convulsionando todo, cómo se están derritiendo los glaciares. Groenlandia, cómo se están derritiendo, cómo grandes, pero grandes trozos de hielo se están desprendiendo. Y el mar, el agua va a subir mucho, dicen. ¿Acaso no nos damos cuenta de que la tierra está gimiendo con dolores de parto? Incendios por todas partes, terribles como los que están pasando ahorita en los Estados Unidos. Como también hay inundaciones en varios lugares. Como también miramos de terremotos en varios lugares. Como la alerta de tsunami que se estaba dando en Japón por el terremoto que se dio hace 2 días atrás. Como miramos nosotros las cuestiones sociales, políticas. ¡Ya! Ven pronto, Señor. Pero no, si el Señor viene, si el Señor no viene es porque nosotros no hemos hecho la obra que el Señor nos encomendó. Darle a la bocina un sonido certero. Decirle verdad a tiempo y afuera de tiempo, pero con toda paciencia de doctrina. Sí, hermano, hoy es el día de nuestra salvación. Si hoy oís su voz, dice su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. Esa es la vida eterna. Que conozcamos al Padre y que conozcamos a Jesucristo su Hijo. Estamos a tiempo, hermanos.
Y más que estamos en un sábado glorioso. Tuvimos la oportunidad de entrar en otro Shabbat, en otro reposo. Es que si miramos nosotros hace 6,000 años atrás, el Señor le dio la bendición a ese día. Y estamos contentos y estamos gozosos de estar en la presencia del Señor. El tema yo no lo he terminado. Espero en Dios tener la oportunidad y lo voy a dejar acá porque voy a seguir en el próximo tema en Daniel 3:1. Ahí me voy a parar para poder hacer la unión de Esther y Daniel. Así que, hermano, sigamos estudiando las Escrituras concienzudamente, con todo deseo, porque hay grandes verdades que todavía están ocultas. No hay nuevas verdades, porque todo lo que fue escrito dice ya fue. Lo que pasa es que hay nuevas verdades de cosas que nosotros desconocemos por no estudiar la palabra de Dios. Joven, jovencita, niño, niña, querido padre de familia, querida madre de familia, hagamos de Cristo nuestro Señor hoy. Estudiemos su palabra. Estudiemos estos grandes eventos que están pasando por nuestros ojos y veamos en qué parte de la historia profética nos encontramos hoy. Porque todo lo que escribieron los profetas han alcanzado su cumplimiento. Ojalá podamos reconvenir con el Señor, que podamos pedir perdón, que podamos amar a Cristo y que su sangre sea propicia para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por darnos este tiempo de estudiar tu palabra, de meditarla. Te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, porque solo tú te mereces la honra y la gloria hoy y siempre, por la eternidad. Porque tuyos son los tesoros de la sabiduría y las profundidades. Porque todo lo hiciste bueno en gran manera. Gracias por dejarnos tu palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana alumbre nuestro corazón. Amén. Gracias, gracias, Señor Jesús, por permitirnos este tiempo para poder estudiar tu palabra y meditar en ella. Voy a orar para terminar. Amén. Cariñoso Padre, muchas gracias. Gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Gracias porque tú eres el alfa y el omega. Gracias porque tú eres el principio y el fin. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por conocer las sazones de los tiempos. Que lo que los profetas quisieron ver, hoy nosotros lo estamos viendo. Solo ayúdanos a tener un corazón apercibido, a que podamos conocer cómo está nuestra situación delante de ti como pecadores, y que necesitamos la redención, el perdón de todos nuestros pecados. Danos mucho, Espíritu Santo, Señor. Si lo necesitaron los santos hombres de Dios en el pasado, ¿cuánto más nosotros? Estamos viviendo momentos difíciles. Apostasía en tu casa, apostasía en tu pueblo. Nos hemos ido como ovejas, nos hemos descarriado. Hemos ido en pos de dioses ajenos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a poder reivindicarnos, a poder amarrarnos y ceñirnos bien los pantalones, y a querer dejar toda conexión con la mundanalidad,
y querer de verdad ser tus siervos fieles y prudentes. Bueno, Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en ti no hay sombra de variación. Gracias porque en ti está fundada la misericordia, la justicia y el juicio. Y queremos que la justicia y la misericordia se besen hoy en favor nuestro, para poder presentarnos limpios delante de tu Padre, como que si nunca hubiésemos pecado. Tira, Señor, nuestros pecados a lo más profundo de la mar, para que no te acuerdes de ellos. Límpianos con hisopo, Señor, y transforma nuestras vidas, para poder ser regenerados en Cristo. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, y porque todavía estamos a tiempo de entenderla. Ayúdanos a corregir nuestras vidas. Bendice a todos tus hijos en la ancha faz de esta tierra. A los enfermos, sabemos que hay muchos enfermos, Señor. Y te pido por cada uno, aunque no los conozca, de lo más profundo de mi corazón, te pido que obres un milagro en la vida de ellos. Que pueda, Señor, tocar todos sus de acuerdo a la fe de ellos. Oro por todos mis hermanos, que de una u otra manera no nos conocemos, pero que este mensaje de la verdad presente nos une en diferentes partes del mundo, porque es un mismo Dios, porque es un mismo Espíritu el que nos une. Te pido, Señor, bendice a todos mis hermanos. Oro por cada uno de ellos, para que tú nos sigas ayudando. Y si hemos fallado, ayúdanos a no claudicar, sino a ser valientes. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Bendice a mi esposa, a mis hijos. Bendice a toda mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos, a sobrinas, a todos, Señor, cuñados, suegros, bendícelos, mis tías, tíos, todos, a mis amigos, a mis vecinos, Señor, para que ellos puedan conocer de ti por medio de tu palabra, por medio del testimonio que nosotros vemos, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, es sublime, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos y lo rogamos, sabiendo que tú contestarás. Amén. amén, amén, hermano. Gracias, le agradezco mucho por esta prédica de esta noche. Le estaremos orando por usted, por su familia también, como estaremos orando también por algunos pedidos que hicieron, hermano. Lo pongo pues en sus manos también, primero en las manos de Dios y en las manos de usted, ¿verdad? También hay una hermanita que se llama Eledina Suazo, que está poseída por los demonios, y también por la hermana Jenny Ospino, que está en el hospital de emergencia, y un bebé que es prematuro. Hay muchas oraciones, hermano. Le pido de que siempre las tenga usted en sus oraciones. Y muchísimas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente. ¿Verdad, hermana? Que sí? Sí, hermana. ¿Tenemos tiempo para orar por la hermana que nos acaba de decir la primera? Bueno, hermano, sí. Bueno, sí, hermano. ¿Cómo sí, me dijo hermano. que se llamaba? Eledina Suazo, algo así. Eledina Suazo. Sí, que está poseída por demonios. Por favor, tenga la oración y entonces así finalizamos, ya que mañana pues estaremos levantándonos temprano nuevamente. Amén. Vamos a orar. Adelante.
Señor Jesús, en tu palabra nos muestra cómo los demonios tiemblan ante tu poder y reconocen que tú eres el Hijo de Dios. Amén. Y por eso en esta hora de la noche queremos pedirte con una fe, conociendo que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, de que puedas obrar en la vida de la hermana Eledina Suazo. Podemos estar lejos, pero tú eres omnipresente. Tú eres Espíritu, Señor. Y solo con tu palabra fueron hechas todas las cosas. Manda y saca esos demonios de la vida de esta hermana. Sabemos, Señor, que no es simplemente una posición normal, sino es un estilo de vida que se viene acaparando de pensamientos errados, de ver cosas erradas, de consumir cosas erradas, y el enemigo copa. No sabemos por qué lo dice tu palabra, con lo que pasaron con el demoniado de Gadara. Pero conociendo que tú tuviste un poder para echar fuera esos demonios, hoy te pedimos, Señor, que tú eres fuera ese demonio, o esos demonios de la vida de esta hermana. Y que ella pueda sentir a la hora que fue sanada, como dice tu palabra. Por fe lo pedimos, Señor. No porque nada bueno hay en nosotros. Jamás. Venimos a ti porque sabemos que tú eres el único que lo puede hacer. Y jamás ningún hombre. Y jamás jactarnos de que en tu nombre echamos fuera demonios. Jamás, Señor. Simplemente saber que tú tienes poder y que amas a tus hijos. Gracias, Señor. Bendice a la hermana Eledina Suazo. Permite que el testimonio de ella sea bendición para las próximas generaciones. Y también para la hermana que está enferma. La que pidió la hermana. Tus manos la dejo. En el nombre de Jesús. Lo pedimos y lo rogamos. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Ludwig. Estaré comunicándome con usted nuevamente, ¿ok? Muchísimas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Igualmente, Así hermano, un que- feliz sábado, que descansen en el Igualmente. Señor y que también descansen en paz en esta noche, que puedan tener un lindo Amén. sueño, reparador, reconfortable, y que podamos levantarnos con esa energía para ir a la casa del Señor, para alabarlo con todo nuestro corazón, porque se lo merece, hermana. Se lo merece. Amén. Así es, hermano. Así es. Así es.